El día de hoy quiero dedicar esta plática a mi mamá, que me estoy segura que me está mirando desde el cielo. Esta era yo hace algunos años. Algo pasaba dentro de mí. Y a pesar de intuir qué era lo que pasaba, no tomaba la decisión de cambiar mi vida. Tenía a mi lado a una persona que me consumía y no sabía cómo pararlo. Sabía que si lo llegaba a dejar, pasarían cosas como estas. Y no me equivoqué. Cuando logro salir de ahí, pensando que todo iría bien, caí en cuenta que esto apenas empezaba. Y empezaba una larga lucha interna entre lo que creía que estaba bien y lo que me habían hecho creer que estaba mal. Gaslighting le dicen los expertos. Tenía y sufría tanto estrés que caí en lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático, vértigos, hipervigilancia, menopausia prematura, pesadillas. De pronto, cae en mis manos la noticia de un feminicidio que a su vez fue mediático en todo México. Y me dije, sí, esa soy yo. Y así pude haber terminado. Pero ¿por qué me identifico tanto con ella? Mi búsqueda me llevó a encontrar lo que fue mi salvación. La información acerca de la psicopatía integrada. Y es que cuando comencé a informarme con los expertos en la materia, lo primero que pasa en la mente de las personas comunes es, ¿psicópatas? Pero si yo no estuve relacionada con Hannibal Lecter. Ted Bundy, bueno, él era un asesino en serie. Para nada es mi caso. Sin embargo, estos personajes de índole ficticio y forense ya sabemos dónde están e incluso dónde encontrarlos. Yo te hablo del integrado en la sociedad, ese que está encubierto, ese que puede ser hombre o que puede ser mujer, ese que se esconde detrás de la apariencia de un hombre responsable de familia hasta la de una mujer ejemplar y cariñosa. Ese que con sus manipulaciones te va a hacer llegar a extremos que jamás pensaste llegar. Bullying escolar, perder la cordura, enfermedades autoinmunes, cáncer, suicidios inducidos, feminicidios, bancarrotas. Y entonces emprendí un camino de aprendizaje en donde me di cuenta que con mi testimonio y con el conocimiento en manos de los expertos a nivel mundial, se podían salvar vidas. Y por eso estoy aquí, porque quiero ayudar. El abuso emocional va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Todo empieza con un bombardeo de amor intenso, cartas, mensajes a todas horas. Te quiere todo o toda para él o para ella. Tus redes sociales explotan en mensajes y corazones. Encontraste a tu alma gemela, sexo desenfrenado, mucha adrenalina. Tus familiares y amigos ya lo aman. Y claro, ante la sociedad ya empieza esta manipulación, en donde él o ella es tan bueno que sería incapaz de tratarte mal. Es tanta la intensidad que no sabes en qué momento ya te casaste, ya te enamoraste, te embarazaste o firmaste un documento que te ata a él o a ella. Una vez que te aseguran, empieza la montaña rusa. Perdiste independencia. Te sientes culpable y no sabes por qué. La persona más encantadora y convincente del mundo, a quien tú le depositaste tu confianza, hoy le eres insuficiente. Necesita más de ti para darte migajas de aquella vieja intensidad. Necesita de tus finanzas. Es como si tuviera la facultad de abrir tu cerebro, distorsionar tus principios y cambiar tus pensamientos. Pero ¿cómo lograba esto? Si yo soy una persona autosuficiente, de mucho carácter y de mucha voluntad. Y es que era tan sutil. Los expertos le llaman triangulación. Esa ropa que traes puesta se le vería mejor a tu prima. Mi amiga Teresa es tan eficiente, le queda muy por encima a todas las mujeres que conozco. Los expertos le llaman proyección. Eres un egoísta. ¿Quieres terminar?
Eres una cobarde. Solo piensas en ti misma. Eres la persona más abominable del mundo. Eres una... Te vi como lo veías. Te vi como le sonreíste. No, yo no dije eso. Eres muy dramática, te estás volviendo loca, necesitas ayuda psicológica. Y entonces la luz de gas abarrotaba mi cerebro, confundía mis ideas pensando qué rayos hice mal. ¿La ley del hielo? Ay, por Dios, esta persona era un experto. Si yo no cedía ante sus peticiones, podían pasar 4, 5, 6 días sin hablar y viviendo en la misma casa. Se vivía un terror psicológico. Las técnicas manipulativas eran militarizadas. Todo tenía que girar alrededor de él. Pero, bueno, no todo estaba tan mal. Había veces que olvidábamos lo que había pasado y, bueno, me invitaba a cenar o a comer o llegaba con un ramo de flores. En psicología, esto se llama refuerzo intermitente. Genera adicción a la larga y, por supuesto, es una estrategia de manipulación. Perdí mi identidad. Yo ya no me reconocía en el espejo. ¿Autoestima? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Yo sentía temor todo el tiempo. Él era impredecible. Yo vivía en aislamiento de mis familiares y de mis amistades. Él no respetaba las reglas, ni tenía normas. Tampoco podía enfermarme. De lo contrario, sería un egoísta y una floja. No había empatía. Las técnicas tenían que ser girando alrededor de él. Y lo peor es que yo no podía entrever cuáles serían estas acciones, ya que estas iban escalando de poco en poco y yo perdiendo más y más voluntad. Él sorteaba las normas. Tenía un aspecto lúdico en donde sus acciones negativas llegaban justo hasta donde la sociedad podía descubrirles. Corría más de 100 kilómetros por hora en su automóvil con menores de edad y no pasaba nada. Pactaba firmas de contratos de servicios a realizarse justo el mismo día para 2 o 3 personas. ¿Cómo lo lograba? No lo sé. Pero él siempre tuvo esa astucia y ese encanto para hacer lo posible. Él creía que todo lo podía. No sentía un displacer por arriesgar a las otras personas. Era irresponsable. De fingir ser el mejor padre del mundo hasta olvidarse de sus cuidados básicos y de su manutención. Las personas éramos cosas. Únicamente cuando necesitaba algo a cambio, se volvía a portar de manera encantadora. Y es que actuaba tan bien. Y lo peor es que siempre conseguía lo que se proponía. La gente siempre le creyó. Y cuando ya no le servíamos, única y sencillamente se desvinculaba o dejaba de frecuentarlos. ¿Remordimientos? ¿Culpas? Para nada. Yo nunca recibí una disculpa genuina por lo que había pasado. Los demás éramos los culpables de todo lo que pasaba. Además, todo esto que acabo de decir eran inventos míos, porque eso no había pasado. Los seres humanos comunes tenemos necesidades para vivir. Comer, dormir, tomar agua para subsistir. Los psicópatas tienen estas y otras necesidades especiales, las cuales son con base al dominio, al control y al poder de las otras personas. Y para satisfacerlas, se integran insidiosamente en la sociedad y tienen formas atípicas de poderlas realizar. ¿Cuál es la diferencia entre el psicópata forense criminal que todos conocemos y el integrado? El delito penal. Él o la psicópata forense en su momento también fue integrado antes de cometer este crimen. Y este crimen fue planeado y organizado conscientemente. Es decir, sus capacidades cognitivas están al 100%, sin pérdidas de contacto con la realidad y sin episodios psicóticos, no están locos. ¿Vivimos entre psicópatas? La respuesta es sí. Y estos no necesariamente van a cometer un crimen. Sin embargo, emocionalmente van a depredar a aquella persona que sea objeto de su depredación. Y es que es el crimen perfecto. Ella se volvió loca.
Nadie le hizo nada. Él solito se suicidó. Yo no supe qué pasó. Y entonces él o la psicópata llega a ese éxtasis de gratificación que en alemán se le conoce como Schadenfreude, lo que significa el gozo del sufrimiento ajeno. El doctor Robert Herr es un profesor emérito de psicología en la Universidad Columbia Británica en Vancouver y es el pionero en hablar acerca de aquellos psicópatas cuello blanco, refiriéndose a aquellos personajes que se esconden detrás de grandes esferas corporativas y de grandes emporios. El doctor Robert Herr, dentro de sus estudios, también incluyó a algunos abusadores domésticos. Él, junto con otros expertos en la materia, coinciden en que la psicopatía es el concepto forense más importante de principios del siglo XXI. Por ello, no debemos de escatimar la necesidad de aprender y conocer. Esto incluye cómo identificarlos, saber y conocer el daño que causan, cómo lidiar con ellos de manera más efectiva y cómo entrevistarlos correctamente desde el punto de vista forense. ¿Cómo los identificamos? Encanto superficial, altamente seductores, fascinantes, grandes elocuentes, gran poder de convencimiento. Son manipuladores, astutos y convincentes, o a su vez utilizando técnicas de control militarizado como la coerción, el control coercitivo, la vigilancia extrema, la luz de gas o ley del hielo. Se siente como si camináramos por la cuerda floja. Son mentirosos, son grandes actores, mienten con el cuerpo y mienten con la palabra. Son parásitos, viven y se enriquecen del esfuerzo de las otras personas. Alto egocentrismo, creen que todo lo pueden hacer posible sin importar las consecuencias de sus actos. Todo tiene que girar a su alrededor. Falta de empatía, insensibilidad, crueldad. Sin embargo, la empatía la fingen. Y la fingen muy bien. Ausencia de códigos morales. Él o la psicópata conoce y sabe la normativa general y sus leyes y se comportará de acuerdo a ellas siempre y cuando éstas no obstruyan sus planes de depredación, ya que para ellos el fin justifica los medios. Falta de remordimientos y culpa. No sienten ese displacer interno al ver sus acciones, lo que comúnmente conocemos como culpa. Intolerancia a los impedimentos. Buscarán satisfacer estas necesidades a costa de todos y contra todos. Y si hay consecuencias, las va a evitar. Cuando no lo logran, se frustran y pueden actuar erráticamente. Asunción de conductas de riesgo. Son adictos a la adrenalina. Si no la encuentran en sexo, alcohol y drogas, buscarán generar el caos y el conflicto, asumiendo conductas de riesgo, dado a que se aburren con facilidad. Viven en el hoy sin importarles el mañana. Captación de la vulnerabilidad del otro, a través de preguntar y estudiar a las personas por el tiempo que sea necesario, estoqueándolas, acechándolas, acosándolas, preguntando. Cosificación de las personas, desjerarquizándolas, colocándolas como objeto, vulnerando sus derechos humanos. Tienen gran sentido de la pertenencia de la otra persona. Tienen un modus operandi similar que utilizarán y perfeccionarán con el resto de sus víctimas. Es decir, constantemente van a tener una víctima a quien van a estar depredando. La psicopatía es un hecho social, una forma de ser en el mundo. Es una adaptación evolutiva, una estrategia de explotación social, la cual se desarrolló y se mantiene gracias a la influencia del entorno. Contacto cero es la solución. No existe cura ni tratamiento para este tipo de personalidad. La ciencia va avanzando y a la fecha nos dice que si tienes un psicópata en tu vida, huyas. No hay nada más que hacer.
Ellos no cambian, únicamente manipulan y reinciden. No aman a nadie, ni siquiera a sus hijos. Contacto cero es la desvinculación total del agresor o la agresora, desde redes sociales y medios de comunicación electrónicos hasta aquellas visitas con intentos de persuadirte para seguir bajo su control. Contacto cero es también emocional, evitar todo aquello que pueda conectarte a esa persona nuevamente, desde regalos, cartas, hasta los familiares y amistades en común. Dedícate a tu recuperación física y emocional. Ellos no cambian, el que cambia eres tú después de haber vivido un secuestro emocional en manos de depredadores. ¿Cuál es la idea que vale la pena difundir? La empatía social juega una clave básica y fundamental en la recuperación y toma de decisiones de las víctimas. Se les revictimiza socialmente, se les acusa de atraer o permitir el mal. Y es que es más fácil señalar a la víctima que señalar al agresor. Y bajo esta narrativa, seguimos justificando inclusive a los mismos agresores. La víctima, por temor a ser señalada, no lo deja o se calla. Y por cada persona que revictimice o que señale a una víctima, hay un riesgo en potencia de feminicidio o de suicidio. Nadie llega a tu vida diciendo que es un psicópata, mucho menos diciendo que te van a agredir. Llegan haciéndote sentir especial y maravillosa, justo como lo hacen los grandes líderes sectarios psicópatas, o inclusive los políticos por los cuales votaste. Recordemos que están en todas partes. La psicopatía integrada no es una asignatura que se dé en universidades de psicología o de psiquiatría, mucho menos que se homologue en juzgados y tribunales. La psicopatía es un hecho social que nos atañe a todos como ciudadanos. Si seguimos bajo la ignorancia de esta epidemia silenciosa como lo es el abuso emocional, esta va a seguir creciendo, revictimizando a más seres humanos, cobrando más vidas, por no ponerle nombre a lo que nos sucedió. Hay que nombrar al monstruo con todas sus letras para poner un hasta aquí a la violencia en todas sus derivaciones y retirarnos. Esta es una invitación para hacer de este mundo un lugar más empático, con mayor luz para todos aquellos que están en la oscuridad. Esta es una invitación para que te quites esa culpa que no te corresponde. Es una invitación para que abras los ojos y que recuperes tu valiosa y preciosa libertad.